Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día domingo 14 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta del profeta Ezequiel en el capítulo 2, versículos 2 al 5, el Salmo 122. Estamos saciados de desprecios. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, y del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Nos dice el texto del profeta Ezequiel: El Espíritu entró en mí, me hizo poner de pie y oír al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a este pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí, lo mismo que sus antepasados hasta el día de hoy. Te envío a estos hijos que tienen el corazón duro como una piedra. Les hablarás de mi parte, te escuchen o no, pues son un pueblo rebelde y sabrán que en medio de ellos hay un profeta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Ezequiel es un profeta que ha sido deportado a Babilonia y por lo tanto está allí. En el capítulo 1, primero, nos relata esa gran visión que tiene y que lo llama como profeta y está postrado. Pero el texto de hoy dice: entró en mí el Espíritu entró en mí y me hizo poner de pie. El hombre erguido, el hombre en pie, pero sigue siendo siempre el pequeño hombre, hijo de hombre. No es el grande, es el Adamá, es el Adán. Por eso es frágil, es alguien que necesita. Pero allí está el Espíritu del Señor en él para anunciar al pueblo su misión que tiene de escuchar la voz de Dios. Por eso es tan interesante que comprender que la misión del profeta es extremadamente difícil. Cuán dura y difícil esta tarea. Si nosotros analizamos la historia profética que les ha pasado: Amós expulsado del reino del norte, Jeremías encarcelado, Zacarías apedreado, y así muchos otros profetas que han sufrido persecuciones y desprecios, porque hablar a un pueblo de corazón endurecido no es fácil. Justamente el profeta se levanta entonces como un signo solitario, como un signo de contradicción, como piedra de tropiezo para los que corren hacia la propia ruina. De ahí la importancia de la vocación profética. No es alguien que habla por su cuenta, sino justamente él habla en nombre de Dios, de quien recibe la vocación. En el Evangelio de hoy, también, cuando Jesús visita a su pueblo, se quedan admirados, sorprendidos, pero se empiezan a hacer un sinfín de preguntas, 5 preguntas. Unas 3 preguntas son sobre el origen de esa sabiduría, de esos dones que tienen. Y las 2 restantes son sobre el origen de Jesús. No son su familia de aquí. Y Jesús dice: solo en su tierra un profeta es despreciado, entre sus parientes y en su casa. Y allí no pudo hacer ningún milagro. Y dice: se sorprendió por la falta de fe. Es que solamente el que se abre a Dios, el que se deja sorprender por esta palabra, puede gozar también de la fuerza del Señor Dios. Y por eso es tan importante en la vida reconocer la presencia de Dios en aquellos
que de pronto me llaman a la conversión. También hoy sucede esto. También hoy la invitación está puesta en ese punto. Siempre volver a Dios. Pero a veces nosotros tenemos como tan claras las cosas y pensamos que todo marcha según mis cálculos, pero al que menos escuché es a Dios, su voz. Por eso, cuando llama la conversión, molesta. ¿Por qué? Porque no encaja con mis ideas, con mis proyectos, con mi visión. Pero ¿será que yo alguna vez me he preguntado si mis proyectos están acordes al proyecto salvador de Dios? He escuchado la palabra para que me ilumine el caminar y pueda gozar de esa bendición de Dios, o hago en los proyectos de mi vida al margen de esa palabra de salvación que el Señor nos trae. Sabemos perfectamente que toda la tarea de ser fiel es difícil, porque hay tantas y tantas oportunidades, pero Dios está allí. Dios nos habla. Dios quiere ser escuchado. Escuchemos su palabra, porque en la debilidad del profeta, en la debilidad del apóstol, en la debilidad del mismo Hijo de Dios, la gracia y la fuerza se manifiestan a quienes quieren escuchar. Que el Señor nos acompañe en este día y nos bendiga, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz domingo todos.